Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. Lo invitamos para analizar cuáles son las perspectivas de este 2026. Se ha señalado que va a ser el año de la construcción, el año de la vivienda, y así se viene operando. Hay expectativa y una actitud positiva respecto de esto. ¿Cómo se proyecta este año 2026? Luego de conocer también qué pasó el 2025 para este sector importante productivo del Ecuador. Ingeniero Yandún, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a las personas que nos miran y nos escuchan o nos escuchan. Gracias por invitarnos a este medio tan importante. Primero vamos con el año anterior, Miguel. Nosotros ya tenemos datos certeros que salen del SRI o del Banco Central del Ecuador, donde, por ejemplo, se menciona que el consumo del cemento subió el 9.5%. Esta es una cifra, un buen termómetro lo que es la construcción. Y el 9.5% es bastante luego de que la construcción ha tenido muchos años de crecimiento, a los tiempos que la construcción está recuperándose un poco, y esa es la buena noticia. Y eso se traduce básicamente en una actividad inmobiliaria muy importante, Miguel, donde la construcción inmobiliaria de clase media alta subió bastante. Lamentablemente los créditos del BIES no subieron, bajaron, y la construcción que se llama ahora Miti también se recuperó el último mes, porque también había decrecido hasta noviembre, pero gracias a las nuevas iniciativas de este gobierno se nota que ya hay una reactivación. Nosotros como constructores positivos siempre peleábamos para que este sistema se mantenga, se refondee, y el gobierno ya lo refondió con $500 millones, lo cual significa que va a crecer la vivienda BIS-VIP de una manera importante, y eso es lo que ahorita la ciudadanía tiene que aprovechar. Hay nuevos créditos, por eso es lo que el presidente dice, este es el año de la construcción, porque acordémonos, Miguel, que muchas veces hemos hablado aquí que la construcción se activa bajo 3 pilares. La una, que exista una estabilidad, que la gente esté más tranquila; la otra, que haya créditos hipotecarios; y la otra, el tema de los GATS. Entonces, lo de los créditos hipotecarios son muy buenas noticias, porque tenemos créditos hasta del 2.99%, que yo creo que en el mundo no se ve esas cosas. Hay los otros créditos que son del orden del 5%, e inclusive en los créditos normales, llamémoslos inmobiliarios, también hay tasas del 7%, que antes eran del 10-11%. El ingreso del Banco del Pacífico también ayuda bastante. Es decir, sí hay buenas expectativas para este año con el tema de los proyectos. Primero, el financiamiento que el gobierno está promoviendo, y la otra, la ciudadanía se siente más tranquila. Hubo en el Ecuador un evento en el año anterior con el tema de los indígenas en la provincia de Imbabura, pero en realidad se siente más tranquilidad. Entonces, cuando la gente está más tranquila, sabe que su negocio, su trabajo es más estable, y se mete en un endeudamiento a largo plazo, que hacer una casita significa un endeudamiento a largo plazo. Vamos a seguir hablando de la construcción y de la vivienda. Sin embargo, a propósito de lo que dice el ingeniero Yandún, ojalá esa estabilidad sea duradera, porque hay que decirlo, este país es casi ingobernable. Ya por allí portavoces del sector indígena dijeron que se cumpla abril para empezar la revocatoria del mandato contra el presidente. Es decir, el país lo que necesita es estabilidad, certeza, certidumbre, seguridad jurídica, que le permita precisamente, como ocurre con el sector de la construcción, certezas. ¿Cómo ve las proyecciones de este 2026? Bueno, nosotros en este 2026 hay que separar varias cosas, ¿no? Primero, la construcción se divide en el sector inmobiliario, y el sector inmobiliario hay el alto, llamémosle, y el BIS-VIP, y luego la obra pública. Entonces, el sector inmobiliario sí está muy en auge. Hay nuevas construcciones de galpones industriales, de centros comerciales, es decir, hay inversión empresarial en este sentido, y esto está creciendo. En la construcción de interés social, por las medidas que estamos diciendo del presidente, eso también va a crecer. La ciudadanía va a decir, ¿y a mí cómo me llega este asunto? El asunto es que ahora, por ejemplo, una vivienda de $50,000, por ejemplo, la cuota sería del orden de $237. Una vivienda de $65,000, si lo hacen con el crédito del BIES, la cuota sería de $300, Miguel, y $300. ¿A cuántos años? A 25 años.
Pero $300 es menos que la cuota del arriendo que pagamos ahora en unas viviendas equivalentes. Es decir, que ahora la ciudadanía tiene que su responsabilidad en pensar en que el crédito hipotecario es una oportunidad que no hemos tenido nunca, digamos, de esta dimensión. Y también nosotros con ustedes tenemos el desafío de hacer obras para cumplir estas expectativas que nosotros no las teníamos planificadas. En el sector público, la obra pública, yo creo que ahí el gobierno tiene dos oportunidades, yo diría que tres oportunidades grandes. La una es del sector minero, que al final de cuentas es construcción, el sector hidroeléctrico, que también es construcción, y el sector petrolero, que también tiene que ver mucho con la construcción. Y esas son tres tareas que esperamos que en este año también se implementen, porque hay mucha oportunidad, hay mucha necesidad, hay escasez de energía y hay que construir más hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos, etcétera. Y luego vamos con el sector inmobiliario. Miguel, se nota mucha actividad, por ejemplo, nuevos centros comerciales, plazas comerciales. Eso quiere decir que toda la economía está activa. Acordémonos que el Ecuador está en un auge de exportaciones muy importante. Entonces está habiendo un superávit de dinero que tenemos aquí. Al tener superávit de dinero, bajan las tasas de interés, también baja el riesgo país, también bajan las tasas de interés, y entonces también motiva que la gente se endeude más en este tipo de inversiones. ¿Y las instituciones financieras cómo están funcionando? Por ejemplo, el BIES, que ha tenido inestabilidad administrativa, pero es importante aumentar los recursos para destinar al crédito hipotecario. Sí, el BIES realmente ha perdido el año, muchos años, ¿no? Porque acordémonos, Miguel, que el BIES llegó a prestar $1.200 millones y normal era prestar $1.000 millones en créditos hipotecarios. Y los últimos años no ha llegado a $500 millones. Antes era 70% de los hipotecarios venían del BIES, ahora viene apenas del 30%. Esperemos que con estas medidas del crédito del 2,99% y también del crédito que ellos tienen del orden del 5 o 6%, se vuelva a activar el tema del BIES. Y ahí también nosotros siempre insistimos que se debe dar estabilidad en el BIES, porque cambian de gerentes, pero cada 8 meses. Entonces, todas las iniciativas que tengan los gerentes con muy buena intención y capacidad que tengan, no se llega a nada, porque hay mucha rotación de la directiva. Pero esperemos que con estas iniciativas ya el BIES logre regresar a los créditos que antes daba del orden de $1.000 millones. Ingeniero Yandún, ahora los planes de construcción, los planes de vivienda, ¿cómo están este año? Bueno, ahora que ya tenemos certeza, porque hace un año nosotros estábamos con la incertidumbre de que se iba o no renovar el fondo que el gobierno da, porque aquí hay que entender, Miguel, que el gobierno subsidia la tasa de interés. No es que los bancos bajan la tasa de interés para el proyecto Miti, sino que el gobierno subsidia la tasa de interés. Entonces ya se rellenó ese fideicomiso, y entonces nosotros como constructores ya tenemos certeza de que los próximos 5 años va a haber dinero para esto. Entonces se nota mucho que se comienza a activar otra vez la construcción de las viviendas Miti, y ojalá también estas viviendas de la tasa de interés del 2,99%, que esto como es nuevo, recién estamos reaccionando, aunque sí hay viviendas en Quito, sí hay proyectos, muy pocos, pero en la costa hay bastantes proyectos que sí están dentro de los $65,000 de valor. Entonces eso es súper importante. Pero había la tercera pata, Miguel, que es los municipios, los GATS. Entonces aquí los GATS tienen que ponerse las pilas, diciendo coloquialmente, porque nosotros lo que necesitamos es que los GATS nos faciliten los proyectos, un GAT que sea mucho más agresivo, que ojalá nos faciliten el suelo, y la otra es que los trámites sean cada vez más acelerados, porque obviamente las personas que quieren comprar su casita se entusiasman pronto, pero si no ven resultados enseguida, como que se desmotivan, ¿no es cierto? Entonces los proyectos nosotros queremos que se aceleren más. Hay municipios que son muy buenos, otros muy malos, y aspiramos a que esto haya también una reacción por parte de los GATS. ¿Cuáles, para ejemplificar, municipios buenos y malos que agilizan los procesos administrativos? Nosotros tenemos una definición, ¿no? Decimos municipios que obstaculizan o que no obstaculizan, ya con eso seríamos felices. Ahora, si hubiera motivadores sería mejor, pero nosotros sentimos que municipios como el de Santo Domingo, como el de Portoviejo, como el de Manta realmente impulsan la construcción. Nosotros hemos tenido la visita de los alcaldes de esas ciudades que vienen acá a decir: vean, constructores positivos, necesito que vengan a mi provincia a construir, a invertir, y nosotros les facilitamos aquí los procesos, les facilitamos el suelo y ese tipo de
cosas. Entonces, esos son los municipios, diría, que son más ejemplares, que son más rápidos. ¿Y los trámites son rápidos? Los trámites son rápidos. Ellos, los municipios, obviamente, son municipios más pequeños, pero, Miguel, lo que insisto, han venido a hablar con nosotros. Vienen acá a Quito a decir, por favor, vengan, inviertan a nuestra ciudad. Y nosotros les facilitamos las cosas. Para nosotros es una maravilla. Y es una pena para los quiteños. ¿Hay facilidades del uso de suelo ahí? Hay más facilidades del uso del suelo. También hay más suelo. Hay que reconocer que hay ciertas ciudades, sobre todo en la costa, que hay bastante suelo. Por aquí en ciudades como Cuenca, Quito, es más difícil porque hay dificultad de tener suelo aquí. ¿Y qué pasa en las grandes ciudades? Guayaquil, Cuenca, Quito. Yo creo que en este tema de las viviendas miti-miti, de estas viviendas del 2,99% de interés, Guayaquil tiene grandes extensiones en todas las direcciones. Uno va a Guayaquil vía Daule, vía Durán, vía La Costa. En todos los sectores hay bastante terreno y hay proyectos muy gigantes que están dentro de estos valores. Yo creo que Guayaquil va a ser el que más disfruta de estos proyectos. Pero en Quito también ya estamos reaccionando y el ciudadano que nos escucha dirá, bueno, ¿y dónde encuentro estos proyectos? Ellos pueden ir a la página web del MIT, Ministerio de Infraestructura y Transporte, o a la página web de Constructores Positivos, y ahí van a ver los proyectos que existen para este tipo de soluciones que son reales, Miguel. O sea, no, alguna persona en otra entrevista me decía, ustedes son unos mentirosos. Decía, nosotros primero no representamos al gobierno, nosotros somos empresarios, y esto de estas tasas de interés subsidiadas, esto de la tasa del 2,99 y esto de que los bancos mismos han bajado las tasas es real. Entonces ahorita es una muy buena oportunidad para hacer inversión inmobiliaria. ¿Y los proyectos que ustedes planean, en qué tiempo? No, hay unos que están listos para entrega. Aquí hay proyectos de menos inclusive de este valor de $105,000. Existen. Tenemos un buen inventario en Quito. Creo que hay un inventario de 7,000 viviendas de venta disponibles. Entonces, esto va a acelerar la venta de lo que existe, ¿no? Y los proyectos son muy bonitos, Miguel. El ciudadano podría caminar por la ciudad y va a ver que hay proyectos con letrero que dice, estos son proyectos miti-miti, y van a ver que son proyectos muy bonitos, mucho mejor del donde uno está viviendo actualmente, pagando arriendo, ¿no? Claro, pagando arriendo, botando el dinero cuando puede pagar un crédito hipotecario para su vivienda propia. Cuando usted dice proyectos bonitos, $65,000, ¿qué se hace en una vivienda? Es impresionante lo que se ve ahí. Primero, son viviendas con seguridad, son urbanizaciones, digamos, cerradas, tienen una guardianía, tienen unas áreas comunales muy bonitas, y son viviendas que yo el otro día fui a un proyecto por Conocoto, inclusive tenían Alexa, estos automatismos para subir y bajar cortinas, apagar, prender las luces. Son muy bonitos y son de 2, 3 habitaciones. Y lo que nosotros le queremos motivar, exhortar al ciudadano, vaya y conozca. Y realmente solo eso, no nos escuche, vaya y conozca los proyectos, y realmente uno queda enamorado de esos proyectos. Son muy bonitos. En la costa, inclusive, que son proyectos mucho más grandes, hay más economía de escala, son hasta con piscinas esas urbanizaciones. Entonces, realmente sí deberían conocer el ciudadano. Por $65,000. No, un poquito más alto, no, más. Claro, porque, ojo que el proyecto Miti llega a viviendas hasta $110,000, ¿no? Entonces, pero es asequible. De acuerdo a la capacidad claro, de acuerdo a la capacidad de pago, pero con las tasas que se tiene ahora, ya la familia ya puede acceder a esos créditos, porque antes era más difícil acceder a estos créditos. No obstante, nosotros quisiéramos motivar a la población de que hay un problema aquí, Miguel, que el Ecuador lamentablemente se ha metido mucho en el consumismo, y cuando el ciudadano va a pedir el crédito, resulta que está endeudado en novelerías, llamémoslo así, y ahí es lo que su nivel de crédito baja. Entonces, mire que una vivienda de $110,000, que son espectaculares, la cuota del arriendo de la cuota de la casa propia es $585. Entonces, una pareja que tenga ingresos de $2,000 ya accede a este asunto. Vamos con una casa de $60,000, una pareja que gane $1,000 en conjunto ya puede pagar la cuota de $319, y con la de 299, una familia que gane $700 mensuales ya podría acceder a esta vivienda, pero obviamente no tiene que tener los créditos de las novelerías, los típicos consumo. Créditos, claro, un crédito que nos mata mucho a la sociedad, diría yo, es los quirografarios. El BIES presta tanto quirografario y con tanta facilidad,
que ha generado que las personas se endeuden demasiado. Y ahora no tienen capacidad de pago para el crédito hipotecario. No le dan crédito nomás, pues no, porque cuando van al banco o al BIES le dice cuánto gana usted, cuánto tiene deuda, y del saldo el 30% le puedo prestar. Entonces ahí viene el problemita. Pero esperemos que con esto ya se entusiasmen las personas, porque antes decía es tan imposible tener casa que mejor me gasto, ¿no? Pero ahora ya es muy asequible tener una vivienda propia. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. Quisiera dejarle planteado, ¿podría dar a conocer los proyectos que están listos, que decía, a fin de que la gente pueda, por lo menos, como decía el ingeniero Yandún, observar y ver, y si tiene capacidad de pago, buscar el crédito hipotecario y endeudarse para algo que puede ser para toda la vida, no para el arriendo, sino para la casa propia? Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Pedernales Manabí, alias La Vaca, cabecilla de los choneros, fue capturado. Responsable de extorsiones a comerciantes, transportistas y pobladores de la zona. Este operativo representa un golpe directo a esta estructura en Pedernales y zonas aledañas. Junto a él, 5 miembros de esta banda fueron detenidos en el operativo, en posesión de armas de grueso calibre, incluidos fusiles, presuntamente utilizados en ataques violentos, además de municiones y dosis de droga. En Los Ríos, las estructuras criminales siguen siendo desmanteladas. Operativos en Quevedo y en Montalvo capturan a miembros de los choneros y los lobos, acusados de robo, extorsión, tráfico de droga y un prófugo desde el 2020. En otro operativo militar en Lago Agrio, capturaron a Luis Rolando Osorio, alias Mison, peligroso cabecilla criminal colombiano, buscado por la Interpol y con un recorrido criminal de más de 10 años. Las acciones de El Bloque de Seguridad continúan hasta recuperar la paz de todos los ecuatorianos. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. De la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el presidente de Constructores Positivos, ingeniero Henry Yandún. Usted ha generado una expectativa respecto del acceso a una vivienda. ¿Cuáles son los proyectos? Y quisiera insistir en este tema. ¿Cómo acceder al conocimiento? Alguien que no sabe en determinadas zonas dónde están, se puede observar a través de en línea dónde están ubicados, en qué condiciones, cómo llegar. Sí, el ciudadano puede ingresar a la página web del Ministerio de Infraestructura y Transporte, MIT, puede ingresar a la página de Constructores Positivos, o cuando circula por algunos barrios puede ver los proyectos inmobiliarios que existen, y normalmente hay un letrero que dice, si es nuevo, el letrero dice es sistema MITI-MIT, que es del gobierno actual. Algunos todavía le denominan BCB, pero eso ya no está vigente. MITI-MIT es con la ayuda del Estado. El Estado. Y ahí el ciudadano tiene que entender que no tiene que hacer ningún trámite con la burocracia, con el Estado. Esto es de privado a privado, porque la tasa está subsidiada. Ahí llega. Si usted va donde el señor que le vende la propiedad, si a usted le gusta, le dice, sí, este es el proyecto, usted solo tiene que ir a las entidades financieras que dan esos créditos y tramitar como cualquier otro crédito. Ya tengo visto mi casa. Claro, no hay que ir. Me acuerdo que hace años había que afiliarse a los partidos políticos y no sé qué cosas, claro. se acuerda. Entonces, no, aquí es sencillo, es de privado a privado. El único tema es que el subsidio lo da el Estado, el subsidio la tasa. Y que tenga capacidad de pago. Y que tenga la capacidad de endeudamiento, básicamente, que más o menos haciendo una regla mágica, las entidades financieras de aquí en el mundo dicen, si usted gana $1,000, yo le puedo prestar $300, $350. Es más o menos la fórmula, 30%, que la gente debería invertir en lo que es vivienda. Es una fórmula mundial de este asunto, y es la capacidad de pago que debe tener las personas.
El otro tema que usted habló, a propósito de los GAPs, que facilite el suelo. Sí. A ver, conozcamos, por ejemplo, en Quito, en donde hay una ciudad que ha crecido sustancialmente y por eso se extendió a los valles. ¿Hay suelo o no en Quito? A ver. El tema es interesante, la pregunta. Porque Quito lamentablemente se está expendiendo de Machachi casi a Cayambe, ya es Quito, ¿no es cierto? Y eso es malo para la parte de la calidad de vida de las personas porque circulan mucho tiempo, hora y media para ir a trabajar, ida y regreso 3 horas, lo cual es mortal, se daña el ambiente y un montón de cosas. Los municipios tienen que crear nuevas calles, nuevas alcantarillas, nueva luz, al municipio le afecta mucho esto. Y es por eso que nosotros hemos visto que en realidad en Quito sí hay bastantes terrenos, y le voy a dar el ejemplo. Nosotros al alcalde Muñoz le presentamos un proyecto de hacer un sistema, una construcción en la cabecera sur del aeropuerto antiguo, es decir, lo más al sur está la parada del metro, ¿no es cierto? Yeah. Ahí está la calle Isaac Albéniz y ahí están unas máquinas almacenadas. Donde están esas máquinas almacenadas, le decimos al municipio, véndanos 9 hectáreas de este terreno. Nosotros le pagamos el terreno, tenemos calculado que le podríamos pagar unos $45 millones al municipio. Con esos $45 millones del municipio podría construir una arena ahí mismo en el sector del aeropuerto, que Quito es una vergüenza, no tiene una arena para espectáculos. Y nosotros podríamos construir cerca de 10,000 viviendas ahí, viviendas bis y VIP. O sea, se podría construir vivienda bis y VIP. ¿Por qué las viviendas bis y VIP tienen que estar solamente en los perímetros de la ciudad? Es porque el suelo es más barato. Sin embargo, dentro de la ciudad sí hay suelo también, normalmente. ¿Y eso es del municipio? Hay suelo que es del BIES, de Inmobiliar y del municipio. Entonces ellos deberían, queremos promover alianzas público-privadas o que nos vendan con el valor adecuado del terreno que nos permita construir vivienda bis y VIP, porque si nos quieren vender como que si fuera eso la Carolina, solo se va a construir vivienda para las élites de mayor economía, ¿no es cierto? Pero acá la idea es que hemos presentado al alcalde este proyecto, y hay otros proyectos que quisiéramos presentar, porque sí hay suelo en Quito, sino que ese suelo está ahí botado, desperdiciado, y Quito tiene que aprovechar, porque Quito no puede seguir expandiéndose tanto. Eso está matando el sector agrícola. La inseguridad también es más fuerte cuando los barrios son periféricos, ¿no es cierto? Porque ahí no hay seguridades. Entonces Quito tiene que subir un poquito su altura, digamos. Si ustedes presentaron al municipio, ¿qué respuesta han tenido? ¿Cuándo presentaron? Esto presentamos hace unos 3 o 4 meses. Hubo un entusiasmo del alcalde, obviamente, pero esto yo creo que demanda que haya decisiones bien fuertes, porque obviamente hay que enfrentar de que el suelo tiene que vendernos cumpliendo con la ley a tal valor que nos permita construir vivienda bis y VIP. Ahora, si el municipio dice no, yo quiero venderle más caro el suelo, perfecto, pero eso va a ser para otro tipo de segmento de mercado. Pero lo que más hace falta aquí es para las clases populares vivienda, ¿no es cierto? Para que no sigan yéndose a los extremos de la ciudad, en sitios que no son adecuados, que no están legalizados, y luego por eso es que existen deslaves y cosas, porque la gente construye por su necesidad, obviamente por su desesperación, en terrenos que no son apropiados. Y nosotros decimos, ¿por qué no hacemos dentro de Quito? Porque si hay terrenos dentro de la ciudad de Quito que ahí están abandonados. El otro tema que estamos participando también es en el tema de la reconstrucción, de la recuperación, digamos, de la Mariscal, y ahí también hay varios proyectos para ver si se puede reconstruir eso. Acabamos de ir, Miguel, una comisión, un grupo importante de constructores a Colombia, a ver cómo hacen ellos, ¿no? Y la verdad es que en Colombia también sufren del tema del transporte, y ellos decidieron hacer ciudades dentro de ciudades, digamos La Foch. Ahí el municipio les ayudó a expropiar 5 hectáreas, llamémosle en la equivalente a La Foch aquí en Quito, y realmente hacen una nueva centralidad, y eso es algo que necesita Quito. Y sin irnos muy lejos, si usted se va a Guayaquil, Miguel, ahí hay nuevas centralidades. Aquí la única centralidad que existe es la Carolina, y ahorita San Patricio en Cumbayá. En Guayaquil hay como 8 o 9 centralidades, otra vez donde el municipio sí ayuda a generar estas centralidades que tanto falta hacen a Quito, porque si no, la gente seguirá viviendo, expandiendo la ciudad, y eso es malo, porque después... Ahora, el acceso al suelo, si existe, y el costo del suelo será fundamental para fomentar lo que usted dice, ingeniero Yandún,
Yandún, la vivienda de interés social con crédito bajo al 299, lo cual implicaría que también el municipio piense en soluciones habitacionales dentro de la ciudad. ¿Qué hacer para que eso se agilice? Existe una ley, la ley de vivienda de interés social, donde dice que si se va a construir vivienda de interés social, se puede vender, o sea, el Estado puede vender suelo por debajo del valor catastral, o sea, le permite, porque no se puede vender por debajo del valor catastral. Entonces, por ejemplo, ha habido ya proyectos en Manabí donde dice el municipio, yo le doy el suelo a menor precio siempre y cuando, es una venta condicionada, siempre y cuando me construya vivienda de este valor. Pero el sector privado, pero si el sector público quiere hacer eso, es un fracaso, porque ahí tenemos algunos proyectos que se pueden mencionar que están abandonados, porque el sector público no puede hacer cosas que debe hacer el sector privado. Y cuando sabemos cómo hace mal. Pues ahí tenemos algunos proyectos abandonados que hizo el Vieso, ese tipo de cosas. Por eso nosotros sí queremos entusiasmar a los alcaldes, porque es una oportunidad para los alcaldes. O sea, nosotros como quiteños, yo trabajo a nivel nacional, pero le quiero a todo el Ecuador, pero los quiteños somos la ciudadanía que más aporta en impuestos en el país. Pero estos beneficios debemos aprovechar también los quiteños, porque si no se van a otras ciudades, que está bien que ellos aprovechen, pero yo creo que aquí sí hay que estimular tanto al Vies con sus terrenos, a Inmobiliar con sus terrenos y a los GATS con sus terrenos, para que hagamos proyectos de este estilo. Nosotros ya estamos haciendo nuestro deber, decimos, vean, este suelo, esta es nuestra propuesta. Vamos, ataquemos con este asunto. Penosamente, a veces la politiquería afecta, ingeniero Yandún, por posiciones diferentes al gobierno central, que ahora está promocionando los créditos a bajo tasa de interés. Siempre la política ha sido nefasta para trabajar en conjunto. Ahora, lo que usted decía, el ejemplo aquí del suelo en el Parque Bicentenario, en la cabecera sur, esto pudiera tener el desarrollo de vivienda un efecto multiplicador. Si la meta, por ejemplo, del uso del metro fue de 400,000 usuarios al día y no se llega ni siquiera a la mitad, simplemente si se hacen estas viviendas, estos complejos habitacionales, facilitaría hasta eso, un desarrollo, el mayor uso de este transporte, que es muy importante y muy bueno, como el metro. ¿No se dimensiona eso? Nosotros sí hemos manifestado este asunto porque nosotros le hemos dicho al municipio, en la zona de influencia del metro se está despoblando, es decir, hay menos clientes para el metro. Creo que de todos los cuando proyectos, debería ser al revés. Claro, y nosotros como constructores el otro día sacamos una cifra que creo que apenas entre el 2 y el 4% de los proyectos nuevos que se hacen en Quito son en la zona del metro. El resto está en otra parte, está en el Valle de los Chillos, Valle de Cumbayá o más al sur, lo que sea, pero no está en la zona de influencia del metro, claro. Entonces, nosotros también decimos, es para darle más clientes al metro. O sea, si un alcalde ve de una manera visionaria, va a decir, claro, yo necesito más clientes. Si nosotros decimos, mire, aquí podemos hacer cerca de 10,000 viviendas, ahí estamos poniéndole 40,000 personas que están a una calle de coger el metro. Imagínense, esas personas no necesitarían ni transporte, tendrían el mejor parque de la ciudad, al un lado, y al otro lado la estación del metro, que es lo ideal. Entonces nosotros esperamos a que el alcalde le analice este asunto, o el próximo alcalde, porque ya pasa el tiempo rapidísimo, y haga este tipo de proyectos. Esperar un año más, cuando hay los recursos. Sí, pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque aquí hay que ver la ejecutividad que tengan los alcaldes, pero yo creo que Quito tiene buenas oportunidades, sí hay ese tipo de terrenos donde se puede hacer este tipo de proyectos. Y se han presentado hace 3-4 meses, ¿no hay indicios de alguna respuesta de esto? No, lo que el alcalde nos pidió primero es que tratemos de implementar en Quitopía, porque Quitopía también es otro terreno interesante que tenemos, sí. ¿Dónde está? Esto es en la Plaza de Toros, al lado de la Plaza de Toros, donde el municipio está haciendo una construcción, digamos, de zonas de uso social, digamos, y ahí en la parte de atrás, y ahí también nosotros desde el punto de vista de constructores les hemos dicho, nuestra propuesta es que se haga este tipo de viviendas, del municipio dice nuestra propuesta, este tipo de viviendas, ahí estamos conversando, pero esa, por ejemplo, es una oportunidad más pequeña, ¿no? También es importante. ¿Cuántas viviendas podría ser? Yo no me acuerdo cuántas están ahí, pero debe ser una buena cantidad de viviendas, yo no sé, unas 1,000 viviendas o algo así, porque Quitopía es un terreno bonito y está la Plaza de Toros que está al lado, entonces
Pero nosotros sí estamos pensando en algo grande, porque cuando viajamos a Bogotá realmente vemos que cuando hay visión, no solo de la autoridad, sino nosotros como empresarios, una visión más grande, decimos, no, pues hay que aspirar a hacer cosas más grandes. Y esto de la cabecera sur del aeropuerto con 9,000 viviendas, que sería un proyecto de unos 10 años, imagínense cómo movería la economía. El año anterior, por ejemplo, en este crecimiento que hubo la construcción, generaron 42,000 puestos de trabajo en la construcción. O sea, eso es adicionales a los adicionales, claro. Entonces, eso es fuente del INEC. Entonces, ese para nosotros es un orgullo haber crecido tanta gente en el año anterior, lo cual es real. La construcción mueve mucho el empleo. Entonces, nosotros creo que en Quito hay que mover más. Nosotros tenemos los datos del cemento, por ejemplo, y el consumo del cemento, con pena decimos esto, se está consumiendo más en Guayaquil que en Quito ahora, cuando antes era al revés. Entonces, eso quiere decir que en otras ciudades hay más dinamismo que lo que hay acá, ¿no? Entonces, hay estas. O sea, ¿les fue el 2025 muy bien a las empresas cementeras? Sí, yo creo que a las personas, a las empresas que están en el sector les fue bastante bien. Y aquí está el dato exacto, Miguel. Según el INEC, se incrementaron 41,044 puestos de trabajo nuevos en el año anterior. Solo el año anterior. Sí, adicionales. Incrementos, sí, porque sí. Nosotros estábamos en el orden de 499,000, terminamos con 540,000 personas trabajando directamente para la construcción. Entonces, claro, hay una tremenda oportunidad. Yo creo que el presidente Noboa tiene clara la película que moviendo la construcción realmente se mueve el empleo, ¿no? Por tanto, ¿se proyecta un año positivo el 2026? Sí, también yo le veo ahora, para darle una cifra, Miguel, todos los créditos hipotecarios del Ecuador, la suma de todos los créditos hipotecarios son menos de 2,000 millones de dólares, son 1,800 millones de dólares. Los GATS, el presupuesto de los GATS es 8,000 millones de dólares, ¿no es cierto? 8,000. Si ellos el 70% lo invirtieran en obras, porque al final el construcción son 5,000 millones de dólares en construcción, es 3 veces más que todos los créditos hipotecarios del país. Es decir, ahí también hay una gran oportunidad de que los municipios se enfoquen más en hacer infraestructura, hacer cosas para la ciudad, en lugar de hacer gastos, ¿no? Que es el tema que está pasando normalmente. Pero la cifra es súper importante, lo que esta nueva ley que está impulsando, que ya se aprobó, ¿no? Ya está vigente. Que los municipios de que el 70% de su presupuesto de 8,000 millones se vaya a hacer infraestructura, reducir la brecha, porque en el Ecuador hay una brecha de infraestructura muy grande, que se mejore este asunto, y eso también va a mover la construcción de una manera muy importante. Claro, lo que se ha planteado en esta reforma es que se aplique la Constitución 70-30, 70 inversión, 30 gasto corriente. Pero ve usted lo que es este país, ahora quieren echar abajo esa ley. Claro, yo creo que sí se debería hacer algunas consideraciones, pero es una buena iniciativa, porque si no la gente se hace gastos nada más, pero no se hace obra, ¿no? Claro, y que es lo importante, la inversión, que quede para el resto de la vida. Exactamente. Bien, al ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, esta noticia positiva, perdón la redundancia, sobre las proyecciones de este 2026 del año de la construcción y de la vivienda en el Ecuador. Ingeniero Yandún, muy amable. Muchas gracias, muy amable. 7:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, la asambleísta Inés Alarcón, temas de interés, proyectos que han sido aprobados y que están en camino de su aprobación. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.